¿Pueden ver mi pantalla? Estoy empezando a compartir. ¿Se puede ver o no se puede ver? Sí, doctora. Ya hemos iniciado la grabación, ¿no? ¿Se puede ver la grabación? Sí, profesora. Bueno, comencemos. Vamos a hablar de lo que es el ciclo menstrual el día de hoy. Vamos a hablar del ciclo ovárico. Vamos a hablar un poco también de ovogénesis. En la práctica vamos a hablar de los mismos temas. Asimismo, vamos a hablar un poco de espermatogénesis en la práctica del día de hoy. Entonces, ya en la clase anterior hemos visto algunos ejercicios de herencia. Espero que les haya quedado claro. Ahora vamos a comenzar lo que es ciclo ovárico, menstrual y endometrial. Vamos a ver qué pasa en el ovario, qué pasa en el útero, qué es lo que pasa en el endometrio, qué pasa a nivel también de las hormonas hipofisiáricas. ¿Ya? Bueno, entonces, nosotros cada mujer tiene un diferente ciclo menstrual. Usualmente nos va a durar 28 días. 28, 30 días. Cada mujer tiene un ciclo diferente. En esa etapa, nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a preparar un ovocito. Un ovocito va a estar preparado el endometrio. El endometrio es el tejido que está dentro del útero. Ese endometrio tiene que prepararse para que si este ovocito es fecundado pueda recibir a este ovocito fecundado. Si no se produce, ya sabemos que va a caer la menstruación. ¿Qué cosa es la menstruación? Viene a ser ese endometrio que se va a desprender, se desprende del lecho compacto esponjoso que había estado preparando, se había estado engrosando para recibir este ovocito fecundado. Van a caer áreas hemorrágicas, se va a producir el sangrado menstrual. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar en nuestro cuerpo para que se produzca la menstruación. Entonces, nosotros vamos a ver en la clase del día de hoy que durante el ciclo ovárico va a madurar un folículo, se va a expulsar un ovocito, vamos a ver qué es lo que pasa para que se expulse de acá del útero, de la trompa, por acá se va a expulsar un ovocito maduro. Vamos a ver qué procesos pasan para que ocurra todo esto. Entonces, nosotros sabemos que vamos a tener lo que hablamos del ciclo menstrual. Antiguamente, nosotras, bueno, las mujeres, ¿no? Decían, está con la menstruación, a las abuelitas, ¿no? No se debe bañar, va a cortar la menstruación, un montón de mitos, ¿no? No debe hacer ejercicios, no exponerse al sol, no comer frutas cítricas, no comer ciertas verduras. No sé si lo han escuchado alguna vez, que no puedes comer nada ácido porque se te va a cortar la menstruación. Todos estos son mitos, ya hemos visto, ya la ciencia ha visto que una mujer puede hacer sus actividades, la comida también debe ser igual durante la menstruación. ¿Qué cosa es la menstruación? Vamos a ver que la mujer en el periodo fértil, ustedes cuando escuchen menarca o menarquia, es la primera menstruación. La primera menstruación que tiene la mujer es menarquia. Y Doctora, no se escucha nada. Miss no se le escucha.
Bueno, chicos, no me han estado escuchando lo que hablaba, ¿no? No, profesora. No, ¿en qué me quedé? ¿Me escucharon algo? Esta monarquía. Sí, Hasta sobre ahí. la menarquía. Pasa Se quedó en menarquía, mis. definiciones. Ya, ya, gracias. Bueno, cuando pase eso, por favor, llámenme. Yo estaba hablando como cotorra. Ah, acá me han escrito, ¿no? Ale me escribió. Bueno, avísenme, llámenme. Yo seguía hablando y no me había dado cuenta que no me estaban escuchando. Cuando pregunté algo no me respondían, ahí recién me di cuenta. Bueno, vamos a continuar. ¿Me escuchan? ¿Estamos bien? Sí, Sí, mis. profesora. Sí, doctora, también se puede ver su presentación. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver. Ya, nos quedamos en esta diapositiva. Acá les estaba diciendo que la primera menstruación era menarquia, la última menstruación va a ser menopausia. Eso ya habíamos escuchado. Vamos a ver que la mujer, escucharon que yo les dije que cuando la mujer comienza a menstruar va a tener ciclos anovulatorios. ¿Eso escucharon o no escucharon? ¿Escucharon eso? No, doctora. No. Ya. Ustedes, si se acuerdan ustedes, chicas, cuando ustedes comenzaron a menstruar, en la adolescencia, de repente tendrían 11 años, 12 años, alguna de ustedes 13 años, al inicio las menstruaciones van a ser irregulares porque el eje hipotálamo-hipófisis es inmaduro. ¿Y qué va a pasar cuando el eje hipotálamo-hipófisis es inmaduro? Vamos a tener reglas irregulares. ¿Ah? Bueno, vamos a ver. Nosotros más o menos reglamos entre 28 a 35 días, cada mujer tiene un ciclo diferente. Vamos a tener que cuando cesa la menstruación vamos a hablar de menopausia. Cuando la mujer no regla un año completo, ya es menopausia. ¿Ya? Si todavía tiene ciclos irregulares, no estamos hablando de repente que la paciente está entrando en la menopausia, pero tú para que digas ya está en la menopausia, un año sin menstruación. Vamos a ver que el ciclo menstrual lo vamos a dividir en dos fases, la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular, nuestros ovocitos se van a preparar, van a madurar y alguno de ellos va a ovular, va a salir un ovocito 2. Esa es la fase folicular. Cuando nosotros tenemos esto, o sea, la fase folicular es antes que ovules. Después que ovules, lo que quedó, sale el ovocito 2 y lo que quedó ahí va a formar el cuerpo lúteo. Por eso se va a llamar fase lútea, que va a seguir a la ovulación. Vamos a tener que la fase folicular, o sea, antes que ovules, va a tener una duración variable en cada mujer, más o menos 15,4 más 2,5 días. Puede ser un poco más, un poquito menos. Tú de repente, tu fase folicular es de 16 días, otras de 15. Y la fase lútea es la fase donde se forma el cuerpo lúteo. Va a durar hasta que tenga vida el cuerpo lúteo. Ahorita vamos a conocer el cuerpo lúteo. Más o menos 13,6 más 1,2 días. ¿Ah? Entonces, en cada mujer es diferente su ciclo menstrual. Hay chicas que van a decir, soy irregular. ¿Por qué es tu irregularidad? Les pregunto en consulta. Y me dicen, mi regla no me viene cada 30, o me venía antes los 25, todos los 25 reglaba. Ya, pero ahora me doy cuenta que de repente mi regla me vino un 24 o un 26. Eso todavía es regular, chicas. Eso es regular. Acuérdate que cada mes no siempre va a tener 30 días, algunos tienen 31. Nosotros tenemos que contar los días, no fijarte exactamente en qué días, no fijarte, por ejemplo, el mes pasado arreglé el 23 de febrero y ahora estoy menstruando, tengo que menstruar el 23 de marzo, no necesariamente, tienes que contar los días. Bueno, vamos a ir viendo en qué consiste este ciclo menstrual. El ciclo menstrual es todos los procesos, tanto hormonales
como tisulares, o sea, en tejido, que va a hacer que la mujer ovule y que pueda implantarse satisfactoriamente si es que ocurrió la ovulación. O sea, si ese ovocito 2 que salió se une con el espermatozoide y pueda en el útero, en el endometrio, pueda implantarse. ¿Ya? Entonces vamos a tener procesos tanto hormonales como tisulares. Tisulares es tejido. Vamos a fijarnos qué pasa en el útero. ¿Qué pasa en el útero cada mes? Entonces yo les decía, sigo en clase, ¿no, chicos? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Por favor, si se va a la clase me llaman al celular, ¿ya? Entonces, en promedio, 28 días, ¿ya? En algunas, lo que yo les decía, en la adolescencia, cuando ustedes comenzaron la menstruación, chicas, vamos a tener al inicio ciclos anovulatorios. De repente alguno de ustedes se le va a acercar, de repente su prima, su hermana, diciéndole, mi hija ya arregló, ya tiene 12 años, menstruó una vez y ya no le viene la menstruación. ¿Qué pasa? Lo que yo les decía, en la adolescencia vamos a tener ciclos anovulatorios al inicio, después de eso se tiene que regularizar. ¿Ya? En la perimenopausia también vamos a tener ciclos anovulatorios porque todavía está muy bajo, porque está muy bajo el estrógeno y porque vamos a tener alteraciones de las gonadotropinas. Entonces, vamos a ver que en ambos lados, o sea, en la adolescencia, cuando recién comienza a menstruar y al final va a ser irregular en muchas mujeres. Algunas chicas, como le decía, en la adolescencia, todavía su eje hipotálamo, hipófisis, acuérdate que todos son hormonas para que tú menstrues, todavía es inmaduro. Entonces, por eso se producen esos ciclos anovulatorios. Vamos a tener que la FSH, ¿qué es FSH, chicos? ¿Qué es LH? Acuérdense del colegio, de biología en la universidad. ¿Qué es FSH? Hormona folículo estimulante. Estimulante. La otra. Hormona luteinizante. Muy bien. Entonces, la relación de la hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, es mayor en estas dos etapas, a expensas de la FSH, y la relación se va a estabilizar ya en la etapa reproductiva. Eso vamos a ver ahora. En la etapa prepuberal va a haber estimulación insuficiente de la hormona de la GnRH y va a haber aparición de aumentos de hormona luteinizante durante el sueño. Esto va a desaparecer luego. ¿Ya? Vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Un ratito. Nosotros sabemos que en el cerebro pasa esto. ¿Ya? Una cosa es lo que pasa a nivel del útero, el ciclo uterino. Otra cosa es lo que ocurre a nivel de las hormonas gonadotróficas. ¿Ya? Otra cosa es lo que pasa a nivel del ovario, útero. Miren todo lo que va a pasar. O sea, una cosa es lo que va a pasar en el útero, una cosa es lo que va a pasar a nivel de tus hormonas, lo que estamos viendo ahorita, y otra cosa es lo que va a pasar a nivel de tu ovario. ¿Ya? Eje hipotálamo, hipófisis, útero, ovario. Vamos a ver qué pasa. Todo está integrado. Todo está integrado en tu ciclo. En tu ciclo todo está integrado desde el cerebro, hipotálamo, hipófisis, útero y ovario. Vamos a ver qué pasa a nivel del ovario. Entonces, el ciclo ovárico, como tú ves en esta figura, es integral. Todo tiene que estar integrado. Nuestro reloj biológico va a tener que ser rítmico cada mes, va a ser pulsátil. Ya las hormonas gonadotrofina coriónica se van a empezar pulsátil, se empiezan a secretar. Vamos a ir viendo paso por paso. Vamos a después ver esto. Vamos, ahí está. El ciclo en cada mujer es diferente. Vamos a ver un ciclo en una mujer de más o menos 28 días. Pero yo les dije que cada mujer es diferente. Entonces, acá tengo la GnRH.
¿ya? Entonces, ¿nosotros qué va a pasar? El hipotálamo va a producir una hormona, la liberadora de gonadotrofinas, que va a actuar, ¿dónde? En la adenohipófisis, para producir estas gonadotrofinas, que son la FSH y la LH, ¿ya? Escuchen bien, repito, a nivel de tu hipotálamo, vamos a ver tu dibujito anterior, a nivel de tu hipotálamo, ¿ves ahí tu hipotálamo? A nivel de aquí, de nuestro hipotálamo, se va a producir lo que son las hormonas liberadoras de gonadotrofinas que van a actuar acá a nivel de la adenohipófisis. ¿Y qué van a producir? Esta FSH y LH. Esta FSH y LH. La FSH es la que llamamos folículo estimulante. ¿Para qué entonces? La misma palabra lo dice. Para estimular nuestros folículos, para que maduren y empiecen a producir estrógeno. Estrógeno. Entonces, la FSH estimula para que se produzca del folículo el estrógeno. Entonces, va a depender de la concentración de estrógeno y la etapa del ciclo menstrual, ¿ya? Todo va a depender de eso. Los estrógenos, vamos a ver que se van a empezar a producir, se va a empezar a producir a nivel del ovario lo que son los estrógenos, se empiezan a producir. Y vamos a ver que en algunos momentos vamos a tener en este eje un feedback positivo o bien un feedback negativo sobre esta GnRH. O sea, va a haber momentos en que se va a bloquear y ya no se va a producir FSH y LH, ¿ya? O sea, a veces vamos a tener etapas que van a tener feedback positivo y otras feedback negativo, ¿ya? Vamos a ver que cuando se eleva mucho la progesterona, por ejemplo, la progesterona se va, escuchen este dato que es importante, ¿ah? La progesterona en altas concentraciones y en presencia de estrógeno es inhibidora de la GnRH. Y cuando la inhibe, no vamos a tener FSH o LH, o lo vamos a tener muy bajo. En el dibujo lo van a entender, ¿ya? Les he dicho qué es lo que pasa, vamos a ver esto. Un ciclo, imagínate que te dura 28 días. Acá está tu ciclo, vamos a suponer que eres recontra regular y que dura 28 días. Esta es una suposición. Cada mujer es diferente. Nuestro ciclo comienza en el día 1. ¿Ves la figura acá? Día 1. El día 1 comienza tu ciclo. Día 1, nosotros le decimos, chicos, día 1 cuando la mujer empieza a menstruar. Cuando la mujer empieza a menstruar es día 1. Ese es el inicio, día 1. Empieza a caer el endometrio. Acuérdate que la menstruación, en sí la menstruación, es este tejido endometrial. Este es el endometrio, lo que está en la cavidad del útero. Este endometrio, tú sabes que se va a empezar a engrosar para tener el ovocito fecundado, ¿ya? Eso va a pasar también en el útero. Vamos a ir viendo cómo se va engrosando, ¿ya? Pero cuando tú reglas, lo que cae es endometrio. Parte de lo que va a caer es endometrio. Entonces, comenzamos. Día 1 está cayendo el endometrio, se está descamando. Entonces, se cayó. ¿Y por qué cayó? Yo te hablé que teníamos una fase folicular y una fase lútea. En la fase lútea, miren, vamos a explicar esto para que entiendan todo. Acá ya ovuló. Acá tengo mi ovocito 2 por ahí saliendo. Ya ovuló la mujer. Y lo que queda, toda esta cascarita que está acá, todo va a empezar a formar el cuerpo lúteo. Lo que quedó forma el cuerpo lúteo, luego el cuerpo amarillo, eso vamos a ir viendo etapa por etapa. Luego el cuerpo albicans y desaparece. El cuerpo lúteo tiene un tiempo de vida. Te dijimos que la fase lútea dura el tiempo que te dura el cuerpo lúteo. Entonces, se formó el cuerpo lúteo va a producirte progesterona. La progesterona aparece gracias a este cuerpo lúteo que va a secretar progesterona
Entonces, secreta progesterona. Si ustedes ven estas líneas para que puedan entender, esto es lo que pasa a nivel del ovario. Acá yo tengo mis folículos que van a empezar a madurar. Esto pasa a nivel del ovario. Esta gráfica que está acá pasa a nivel de las hormonas gonadotróficas. ¿Qué va a pasar cuando se eleva la FSH, cuando baja la LH, etc.? Y esto pasa a nivel del ovario, se secreta estrógenos o progesterona. Y esto va a pasar a nivel de tu útero, ¿ya? De tu útero. Entonces, te decía que el ciclo más o menos dura 28 días, se inicia el día 1, cuando empieza a caer el endometrio. Esta caída, ¿por qué ocurre? Porque se degeneró el cuerpo lúteo. Cuando se degenera, cuando ya no tenemos cuerpo lúteo, no vamos a tener progesterona. La progesterona era secretada por el cuerpo lúteo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les acabo de decir? Entonces, cuando el cuerpo lúteo desaparece, no tengo más progesterona, porque la progesterona era la progesterona la teníamos gracias al cuerpo lúteo. Al no tener progesterona, vamos a ver que se va a activar la GnRH. ¿Qué va a pasar? Acuérdate, acá, el cuerpo lúteo produce progesterona, se engruesa el endometrio gracias a eso. A nivel del útero va a pasar eso, se va a engrosar el endometrio. El cuerpo lúteo produce progesterona. La progesterona la tenemos acá en verde. ¿Qué quiere decir? Que en la fase lútea se eleva la progesterona, se va elevando, pero como el cuerpo lúteo desaparece, la progesterona baja. Cuando la progesterona baja, el endometrio cae. El endometrio cae. ¿Ya? La progesterona mantenía tu endometrio grueso, hacía que se vaya engrosando en esta etapa. ¿Para qué? Para recibir a tu bebé, a tu ovocito fecundado, Pero si no es fecundado, este endometrio va a caer, porque la progesterona va a disminuir, disminuye la progesterona. Hace un momento les di un dato importantísimo. Le dije que la progesterona en alta dosis inhibía a la GnRH, producía un feedback negativo en la GnRH. La GnRH, entonces, esta caída de la progesterona va a hacer, uno, que el endometrio se desprenda. Al no tener progesterona, se va a activar la GnRH, que va a hacer que tengamos un pequeño pico después. O sea, la mujer menstruó, la GnRH, que estaba inactiva, estaba bloqueada en esta etapa. En esta etapa, cuando la mujer ovuló, la FSH y LH están bajas, porque la progesterona hizo un feedback negativo en esta etapa. En esta etapa la mujer no ovula. En esta etapa los folículos ya no están creciendo. ¿Ya? En esta etapa, en la etapa que la mujer ya menstruó, la progesterona está elevada. Acuérdate que la progesterona, yo te había dicho hace un momento, en altas concentraciones y en presencia de estrógeno va a inhibir a mi GnRH. Por consecuencia, si inhibe la GnRH, tampoco voy a tener FSH y LH. Entonces, en esta parte, mi FSH y LH están bajas porque la progesterona está alta e inhibe la GnRH. Pero ¿qué pasa? Cuando la progesterona cae, ya no voy a tener nadie que me esté inhibiendo. O sea, ese feedback negativo ya fue. Ahora vamos a tener un pequeño pico de acá de FSH. ¿Ya? Entonces, la GnRH hace que tengamos un pequeño pico de FSH y acá estamos. Nuevamente, vamos a tener un pequeño pico de FSH. Este aumento es fundamental para que empiece la parte folicular
para que comience esta parte folicular. Vamos a ver que la FSH aumenta la folículo estimulante y es importante para que se desarrollen los folículos en el ovario. Acá comenzamos un nuevo ciclo. Vamos a tener que la mujer más o menos cada mes va a reclutar más o menos entre 10 a 20 folículos. Los folículos empiezan a madurar en el ovario y cuando los folículos maduran, ¿ya? En esta etapa que se empieza a elevar la FSH, acuérdate que es la folículo estimulante, va a hacer que de los folículos salga estrógeno, se va a producir el estrógeno se va a empezar a elevar porque tus folículos están madurando. Entonces, los folículos van a comenzar a producir estrógeno poco a poco, paulatinamente. Los estrógenos, cuando tienen una producción, van a empezar a elevarse, tienen una producción de baja a media, se elevan, va a actuar como retroalimentación negativa. Hay un punto de quiebre donde va a causar una concentración crítica acá el estrógeno y va a hacer que haya cambios en la actividad. Hace entonces que se inhiba algún momento la FSH. Ahora va a haber como un pequeño pico acá. Acá va a ocurrir un pequeño pico de FSH, ¿ya? Y también LH. Acá va a haber un pequeño pico. O sea, la FSH, la folículo estimulante, en esta etapa, al inicio va a estar elevándose. Se va a elevar y va a producir estrógeno. Produce estrógeno, pero llega un momento en que va a haber un pico de FSH y LH. Cuando ocurre el pico de FSH y LH, va a ocurrir la ovulación. El aumento brusco de FSH hace madurar al folículo de Graf y hace su maduración final. Y el aumento de LH es fundamental para que ocurra la ovulación. Y sale tu ovocito secundario, tu ovocito tipo 2 va a salir por acá. Lo voy a volver a repetir para que se les quede, ¿eh? Por acá sale su ovocito tipo 2. Y lo que va a quedar acá se va a transformar ¿en qué? En cuerpo lúteo. Acuérdate que el cuerpo lúteo va a producir... ¿Qué produce el cuerpo lúteo, doctores? Lo acabo de decir. Progesterona. Y cuando está alta la progesterona, ¿qué produce a nivel del hipotálamo hipófisis? ¿Feedback positivo o negativo? Negativo. Negativo. Esta GnRH en esta etapa lútea, muy bien, doctores, me están entendiendo, pensé que estaba hablándoles muy enredado. Entonces, en esta etapa lútea, en esta etapa que vemos acá, la progesterona va a empezar a elevarse, se eleva. Lo verde es progesterona y lo rosado es estrógeno. Se va a producir mayor cantidad de progesterona. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo, lo que quedó cuando ovuló, forma progesterona. Esta progesterona a nivel del útero hace que tu endometrio se engruese para recibir a tu ovocito si por acá es fecundado. Si no es fecundado, el cuerpo lúteo se degenera, se forma el cuerpo albicans y desaparece. Si desaparece, ¿qué pasa con la progesterona? ¿Qué pasa? Disminuye. No vamos a tener progesterona porque ya no vamos a tener este cuerpo lúteo que producía progesterona. Acuérdate que esta progesterona elevada junto con el estrógeno, ¿ya?, va a inhibir un feedback negativo en la GnRH. Hay momentos del ciclo que vamos a tener feedback positivos, otros negativos. Acá se produce el feedback negativo. Y en esta parte del ciclo ya no están saliendo más folículos no estamos reclutando, no estamos tampoco estimulándolos porque acá la FSH y LH están bajas. Entonces, dense cuenta bien qué pasa a nivel del ovario. Esto va pasando en el ovario, tus folículos se maduran y ovulas. A nivel del cerebro y a nivel del útero, del endometrio. El endometrio tiene que engrosarse para recibir a tu ovocito fecundado, ¿ya? Vamos a volver a explicarlo para los que no entendieron algunos puntos,
¿Ya? ¿Se entendió más o menos, no? Vamos a hacer otra explicación nuevamente para que quede bien, porque eso ustedes como médicos tienen que conocer el eje hipotálamo, hipófisis y también lo que es lo que pasa a nivel del ovario, ya cómo empiezan a madurar los folículos, qué va a pasar, qué hormonas se elevan. Entonces, vamos a tener nuevamente el ciclo habíamos dicho que dura unos 28 días. Habíamos visto de que después que salió el ovocito 2, lo que quedó acá forma el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, cuerpo albicans después, y esto va a hacer que se secrete progesterona. Esta es la fase lútea. En la fase lútea vamos a ser ricos en progesterona. El estrógeno también se eleva un poco, progesterona mucho más. Acuérdate que la progesterona en altas concentraciones en presencia de estrógeno inhibe a mi GnRH. Y si inhibe la GnRH, al final, ¿qué va a pasar? La FSH y LH también son inhibidas. También son inhibidas. ¿Ya? Entonces, en esta etapa de nuestra vida, gracias a la progesterona, nuestro endometrio se prepara, se engruesa, se va engrosando. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La mujer no fue fecundada de repente. Si no es fecundada, el cuerpo lúteo desaparece. Después, cuando veamos fecundación, vamos a ver qué pasó con el cuerpo lúteo. Pero en esta etapa, si la mujer no es fecundada, el cuerpo lúteo desaparece. Si ya no hay progesterona, si no hay cuerpo lúteo, no vamos a tener progesterona, vamos a tenerlo bajo. Entonces, baja la progesterona y ya esta GnRH ya no va a estar inhibida. Entonces comienza el feedback positivo de mi GnRH y va a haber pico de FSH y LH. Comienza acá, cae la menstruación, empieza a caer y empezamos nuevamente. La FSH y LH se empiezan a elevar porque gracias a que ya no vamos a tener este feedback negativo, ya no vamos a tener esta progesterona que hacía que nosotras ya no podamos, ya no inhibamos a la GnRH. Entonces va a haber un aumento brusco del FSH que va a hacer ¿qué cosa? A nivel del ovario, que empiecen a madurar. Vamos a formar el folículo de Graf, vamos a madurar este ovocito. El aumento brusco de LH va a producir la ovulación. Acuérdate que el aumento brusco de LH, horas después, algunos dicen que más o menos 36 horas después, se produce la ovulación. La ovulación es la salida de tu ovocito 2. La salida de este ovocito secundario es importantísima. Y vamos a ver que maduró tus folículos, ¿ya? Y lo que queda en esta etapa, si el folículo madura, el estrógeno se eleva, que es producido acá. Se eleva el estrógeno, pero va a llegar un momento en que este estrógeno elevado va a ser un pico en la FSH y la LH. El pico de la LH va a marcar la ovulación. La FSH, entonces, va a madurar el folículo de Graf y la LH lo que va a hacer es que ocurra la ovulación. Ocurrió la ovulación y nuevamente vamos a tener que a nivel de nuestros ovarios se va a formar el cuerpo lúteo, se forma el cuerpo lúteo, aumenta nuevamente la progesterona, y como aumentó la progesterona, va a aumentar la progesterona en presencia de estrógenos, alta concentración de progesterona, gracias al cuerpo lúteo, va a inhibir la GnRH. Por acá tu folículo estimulante está muy baja, porque acá está inhibida la GnRH, está inhibida la FSH y LH. Por acá no ovulas. Tú, lo que va a pasar es que desaparece el cuerpo lúteo y nuevamente ya no va a haber esta inhibición cuando desapareció. Si desaparece, empezamos a tener el aumento del FSH. La FSH va a empezar poco a poco a elevarse y vamos a tener que va a empezar a reclutar estos folículos que cada mes van a salir. ¿Ya? Acuérdate que no todos se va a expulsar uno en la ovulación. Cuando hagamos ovogénesis van a entender un poco más.
Entonces, lo que queda del folículo, acuérdate, se transforma en cuerpo lúteo. Esta es la fase lútea. Cuando el cuerpo lúteo comienza a producir progesterona y estrógeno en menor medida, vamos a empezar a tener un montón de progesterona, alta progesterona en presencia de estrógeno, inhibe a tu GnRH. Si inhibe tu GnRH, ahí ya no estoy ovulando, ¿no es cierto? ¿Entendieron por qué? ¿No es cierto? La FSH y la LH van a estar bajas. Entonces, repito, alta progesterona en presencia de estrógeno, caen las hormonas gonadotróficas por inhibición, por feedback negativo. Al no haber, entonces se inhibe en esta etapa de la fase lútea la ovulación, inhibe el desarrollo de nuevos folículos, inhibe la ovulación, inhibe FSH y LH en la fase lútea. Pero ¿qué pasa? Esto no dura para siempre, ¿no? Cae la progesterona, ya no somos ricos en progesterona y vamos a tener nuevamente que va a aumentar la FSH, la LH, ya no va a estar bloqueada, comienza la fase folicular, los estrógenos lentamente empiezan a aparecer en el útero, entonces ocurre lo que llamamos, en el útero va a ocurrir lo que llamamos fase proliferativa, que son los primeros días. Quiere decir que el endometrio empieza poco a poco a ensancharse en esta fase hasta que llega el día 14. En el día 14 va a empezar la fase secretora. Esto es a nivel del útero, que quiere decir que acá la progesterona en condiciones medias de estrógenos sigue aumentando, ensanchando la progesterona en el endometrio, haciendo que acá los vasos sean más tortuosos, acá los vasos, las arterias espirales, va a producir más glándulas también. A esta etapa le vamos a llamar fase secretora. Esto pasa en el útero, chicos. Entonces, cuando el endometrio engrosó, está listo para recibir el producto de la fecundación, se va a implantar acá en el útero, en el endometrio, se va a implantar tu embrión. Pero si no está embarazada, ¿qué va a pasar? ¿Qué cae? Que cae el endometrio. Ahora tener en cuenta, cuando una mujer ovula, algunas chicas piensan que solamente pueden salir embarazadas de repente el día 14, cuando sale el ovocito, ¿no? El día 13, de repente el día 15, no. Los espermatozoides, ¿cuánto tiempo de vida tienen, chicos? ¿Alguien sabe? 3 días en el aire libre, en el exterior. Más o menos 72 horas pueden vivir ahí. O sea, la mujer tiene relaciones y no necesariamente va a salir embarazada, o sea, no necesariamente se ha tenido relaciones de repente el día 13, el día 12, puede salir embarazada, sí. Todos esos son los días de peligro. ¿Por qué? Porque los espermatozoides viven más o menos hasta 72 horas. Los ovocitos más o menos viven, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, chicos? 14 días los ovocitos. Más o menos 14 días. Más o menos van a vivir 48 horas, chicos. O sea, cuando la mujer ovuló, ese ovocito que sale, más o menos va a vivir 48 horas. Por lo tanto, del día 14, si hubo una liberación de espermatozoides, pueden estar vivos hasta 2 días después que la mujer ovuló. Más o menos viven 48 horas los ovocitos. ¿Qué quiere decir? Que todos estos días son fértiles, ¿ya? Más o menos 5 días va a ser. De los 3 días que viven los espermatozoides más los ovocitos, son 5 días de peligro en estos días. O sea, la mujer puede salir embarazada si ha tenido relaciones de repente el día 13, el día 12, el día 14, el día 15, el día 16. Todos estos días son de peligro por el tiempo en que vive el espermatozoide, por el tiempo en que vive el ovocito. Entonces, tienen que tener presente esto, ¿ya? Bueno, si ustedes ven, gracias al cuerpo lúteo, se va a empezar a desarrollar y va a producir progesterona. Si no hubo fecundación,
el cuerpo lúteo degenera, muere, desaparece. ¿Y qué va a pasar? La progesterona y el estrógeno disminuyen y esto va a estimular que se desprenda el endometrio e inicia nuevamente un nuevo ciclo. ¿Ya? Entonces, acuérdate que cuando yo ya no tengo estrógeno y progesterona, estimula, o sea, hace un feedback positivo en la GnRH y iniciamos un nuevo ciclo. ¿Se entendió o no se entendió? Dígame sí o no. ¿Puedo avanzar? ¿Sí? ¿No? Dígame rápido, chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya se entendió alguito. Entonces, ese es importante. Esto es lo que pasa a nivel del ovario, a nivel de las hormonas gonadotróficas, o sea, a nivel cerebral. ¿Qué pasa a nivel del ovario? ¿Qué pasa a nivel del útero? ¿Ah? Cómo tu endometrio se va engrosando, ¿no? Bueno, ya entendiendo esto, vamos a seguir avanzando la clase, ya, para que puedan entender las demás diapositivas. Miren acá, la FSH va a realizar el reclutamiento y el crecimiento de tus folículos en el ovario, al igual que va a seleccionar un folículo, va a dominar, que va a ser el que después es expulsado, ¿ya? Entonces, gracias a la folículo estimulante se va a realizar el reclutamiento. ¿Cuántos folículos más o menos se reclutan, chicas, cada mes? Les dije hace un momento. 20. 10 a 20, por ahí, un aproximado, ¿no? Entonces, más o menos cada mes, nosotros nacemos con una cantidad de ovocitos, de óvulos. Escúchenme, chicos, se supone que ustedes van a ver cuando hagamos la clase, que al final vamos a hablar de ovogénesis, nosotros tenemos una cantidad, pero eso es desde el nacimiento, desde que nosotros nacemos, ¿ya? Nosotros, esa cantidad con el tiempo va a ir disminuyendo y la calidad también disminuye. Por eso es que las personas, las señoras que de repente esperan un hijo para tener a los 40, 45 años, ¿ya? Tienen mayor posibilidad de síndrome de Down o de alguna cromosomopatía. No siempre va a ser por la mamá, también podemos tener alteraciones en el papá, pero este es un factor de riesgo, porque nosotros lo tenemos desde que nacemos, Ustedes van a ver en un ratito cuando hagamos ovogénesis para que me entiendan más. Entonces, ¿qué va a pasar? La folícula estimulante va a realizar el reclutamiento y va a hacer que crezcan los folículos y va a hacer que se seleccione el folículo dominante. En cambio, la LH, la hormona luteinizante, va a hacer que se induzca la ruptura del folículo y también, o sea, que ocurra la ovulación, ¿no es cierto? Que salga del folículo tu ovocito tipo 2 y va a sostener el cuerpo lúteo, El estradiol y la progesterona son producidas. ¿Alguna pregunta por ahí? No puedo leer, chicos, díganmelo, léanlo. Doctora, una consulta. ¿Y de los de 10 a 20 ovocitos que han sido reclutados, solo existe una ruptura? Usualmente ya tú vas a ovular 1, a veces 2, ¿ya? Pero, o sea, no es que no puedan salir 2, o sea, sí puede ser que salgan 2, pero generalmente va a ser uno solo, ¿ya? A veces vamos a tener una mujer que de repente tenga varios embriones, ¿no? Pero no es usual esto. Usualmente va a pasar que va a dominar uno. Vas a ver que van a crecer varios, van a ir creciendo. Cuando hacemos seguimiento ovárico vamos viendo en ecografía cómo van creciendo estos folículos, pero alguno de ellos dominará más. El que domina más. Díganme en audio, chicos. Sí, doctora. ¿Y si rompe solo un folículo, qué sucede con los demás folículos? ¿Se quedan en stop? Claro, se van a atrofiar, van a formar también parte, todo lo que queda va a formar, acuérdate, parte del cuerpo lúteo, ¿ya? O sea, no todos los demás se atrofian, o sea, no es que en el otro ciclo van a salir y ellos van a ir creciendo, no, eso se van a ir atrofiando,
¿Ya? Entonces, la FSH, vamos a ver que va a ayudar a que se reclute estos folículos y que va a hacer que alguno de estos domine, y la hormona luteinizante va a hacer que se rompa el folículo y salga, ocurre la ovulación. ¿Se acuerdan? El pico de LH, gracias al pico de LH va a ocurrir. El estradiol y la progesterona son producidos por los folículos que quedaron por el cuerpo lúteo y cuya secreción es gonadotropino dependiente. Vamos a ver que estas proteínas van a transitar por la sangre y van a regular la secreción de GnRH, FSH y LH y van a producir proliferación y diferenciación del endometrio para recibir al bebé. Miren acá, este es tu folículo que está empezando a madurar. Vamos a ir viendo ahorita ovogénesis y vamos a ir viendo cómo se va formando. Los folículos ováricos van a tener una capa externa. Acá, miren aquí, todo esta es la capa externa, las células de la teca, y una interna que le vamos a llamar, todo lo que es la interna, esta que está acá, le vamos a llamar células de la granulosa, que todo esto va a envolver acá el ovocito. Acá vamos a tener al antro, que se va a llenar de líquido, este es el antro, estas son las células de la granulosa, tu ovocito. Las células que están acá, las que están de la teca, las células de la teca van a tener receptores, ¿ya? Las células de la teca van a tener receptores para la LH y estas van a producir andrógenos, van a producir testosterona y androstenediona. Los andrógenos que ustedes ven acá, que están desde la capa más periférica, ya se van a producir y van a atravesar la membrana basal y van a empezar a llegar a estas células que están acá adentro, a las células de la granulosa, donde vamos a tener acá las enzimas que se llama aromatasa, y la aromatasa va a transformar estas ¿en qué? En estrógeno. Acá se va a empezar a aumentar el estrógeno. Puede ser estradiol, estrona. La aromatasa, acuérdate, va a elevarse gracias a la FSH también. Gracias a la FSH va a ser FSH dependiente y los receptores de FSH también van a estar aquí en la granulosa. Este gráfico es importantísimo, doctores, ténganlo en cuenta para que puedan entender cómo se produce en tu folículo el estrógeno, cómo se va a elevar el estrógeno. ¿Ya? Tengan en cuenta este gráfico para que puedan entender cómo se forma el estrógeno. Antes de avanzar, ¿ya? Hay algo que también quiero que tomen en cuenta. ¿Ya? Ratito. Vamos a tener que se va a empezar a formar el estradiol. El estrógeno predominante durante los años reproductivos, o sea, en la etapa fértil, en ustedes chicas que están jóvenes, tanto va a ser, este estrógeno va a ser estradiol. En etapa fértil, nosotras producimos estradiol. Las iniciales del estradiol es E2. Cuando ustedes vean en un libro E2 es estradiol. En la etapa fértil producimos estradiol. Vamos a tener que en la menopausia el estrógeno predominante en la mujer es la estrona. Y cuando alguna de ustedes, chicas, estén embarazadas, durante el embarazo, el estriol va a ser el estrógeno predominante en el feto, el estriol. Entonces, acuérdate, en la menopausia, estrona. En edad fértil es estradiol. Vamos a secretar mucho estradiol en edad fértil. Y en la etapa del embarazo, vamos a tener también que se va a formar el estriol. Estriol, sus iniciales es E3. Estriol es E3, estrona E1. Acuérdate que estrona es en la etapa de la menopausia. ¿Y cuál es el de la edad fértil? Lo dije.
Estradiol. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Seguimos. ¿Ya? El estradiol, el E2, es el estrógeno, lo repito, predominante durante la etapa fértil. Durante la etapa fértil. ¿Ya? Entonces seguimos. Entonces, ya, cuando llegue ya, le da su jugo de verde y su huevo también. Ya, está bien. Échele apio, échele un poco de zanahoria ya. Solamente que a mí no me da. Y tampoco me da fideos. Ya, disculpen la interrupción. Entonces vamos a tener que los ciclos ováricos, si ustedes se dan cuenta, es importante si ustedes, yo les preguntaría qué hormonas estimulan y controlan los cambios cíclicos del ovario, ¿cuáles son? La FSH y la LH. Muy bien. Esas son las hormonas que van a ayudarte, ¿ya? Para estimular. ¿Ya? Las hormonas que estimulan y controlan los cambios del ciclo ovárico son esas. ¿Ya? Ahora, si les pregunto, hormona que estimula el crecimiento del folículo primario, ¿cuál es? ¿Quién estimula? No escucho. ¿Quién Folículo estimula? estimulante. Exacto, la misma palabra lo dice, ¿no? Muy bien, doctora. Es la folículo estimulante. Y si, ¿qué otra pregunta? Bueno, vamos a ver también que hay otro tipo de células que van a madurar junto con los folículos. Vienen a ser las células de la granulosa, que van a rodear este ovocito, también van a madurar estas células. ¿Ah? Eso vamos a ir viendo en ovogénesis. ¿Qué más? Las células de la teca interna van a ser estimuladas por la LH, ¿no es cierto? ¿Y qué van a producir? La teca, ¿qué produce? Les dije hace un ratito. Andrógenos. Y testosterona. Muy bien, testosterona. Entonces, la testosterona se va a difundir hasta la granulosa, ¿ya? Y entonces la FSH induce a producir una hormona. Esta hormona es la aromatasa. La aromatasa. ¿Y para qué la aromatasa? ¿Ya? Vamos a ver que lo que va a pasar que esta va a hacer que una molécula orgánica, o sea, una parte, va a convertirse en anillo bencénico, tanto llamado anillo aromático. La testosterona va a transformarse gracias a la aromatasa ¿en qué? En estradiol, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Y les dije, el estrógeno producido en edad fértil es el estradiol. ¿Está bien? Entonces, la testosterona, los andrógenos, gracias a la aromatasa, se va a producir tu estrógeno. Esto ya entendieron más o menos, lo repasan. Al final de cada ciclo, nosotros, acá pasa, ¿qué va a pasar? Al final del ciclo, la baja de estrógeno y progesterona, esto pasa cuando desapareció nuestro cuerpo lúteo, el feedback negativo que estábamos produciendo ya no lo vamos a tener y la FSH va a empezar a aumentar, Eso ya lo sabes, ¿no? Esto lo vimos. Ya. ¿Qué más acá? Gracias. Durante la primera parte de nuestro ciclo, la FSH aumenta, eso ya sabemos. Los folículos crecen gracias a la FSH, aumenta la expresión de sus propios receptores y la LH en la granulosa. Esto ya lo conocemos. El folículo con más número de receptores de FSH, la máxima actividad de aromatasa, va a producir mayor concentración de estrógeno y va a hacer que se eleve, que tengamos un folículo que domine y se selecciona para que ovule. Los folículos que quedaron se degeneran y luego se atrecian esos folículos que quedaron. Vamos a ver
que el estradiol va a continuar incrementándose fundamentalmente a expensas de nuestro folículo dominante y va a llegar un momento, un pico, más o menos a las 72 horas antes de la ovulación. Este alto nivel de estrógeno va a hacer un feedback positivo y una pequeña producción de FSH y LH que va a hacer que tu folículo domine y que salga y que ocurra la ovulación gracias al pico de LH. Ocurre la ovulación. Escuchen este dato, la ruptura folicular, o sea, la ovulación, ocurre 36 horas después de nuestro pico de LH. Vamos a ver que las células de la granulosa van a adquirir receptores de LH por efecto del FSH y ahora van a responder a LH. Miren acá cómo va, acá en esta figura, miren acá cómo tenemos nuestros folículos primordiales, nuestros ovocitos, vamos a ir viendo cómo va madurando, se va formando las células de la teca, las células de la granulosa, todo esto es el antro va a ir creciendo, va a ir madurando, vamos a ver un video en práctica de cómo maduran estos ovocitos, y luego se rompe, y acá lo que quedó forma acá tu cuerpo lúteo, tu cuerpo empieza a formar el cuerpo lúteo, se degenera tu cuerpo lúteo, se formó tu cuerpo albicans, desaparece. Acá vamos a ser ricos en progesterona. Entonces, una vez que ocurre, el ovocito sale del folículo roto, como ustedes ven acá, sale. La LH induce la secreción de progesterona por las células de la granulosa remanentes. Acá se formó tu cuerpo lúteo, esta es la luteinización. La progesterona y el estrógeno aumentan, llegan a lo más alto el día 22 y esto hace un feedback negativo en la LH y LH, ¿se acuerdan, no? Todo eso es un feedback negativo en la LH y LH. Bonita la figura. Si hay implantación, si la implantación no ocurre, hay hormona gonadotrofina coriónica, el cuerpo no es sustentado y disminuye, ¿ya? No vamos a tener hormona gonadotrofina coriónica. Si no ocurre la implantación, o sea, si la mujer no sale embarazada, el cuerpo lúteo tiene que desaparecer, va a desaparecer, no va a quedar ahí, porque no tenemos hormona gonadotrofina coriónica. Cuando tenemos hormona gonadotrofina coriónica, cuando la mujer sale embarazada, el cuerpo lúteo continúa. Acuérdate que el cuerpo lúteo es importante que quede un tiempo para que tu endometrio no caiga y no se pierda el embarazo. Luego, si no sale embarazada, no vamos a tener progesterona y sí va a disminuir y la progesterona va a caer el endometrio. Cuando cae, esta disminución va a hacer que aumente la FSH y empieza a reclutar nuevamente folículos. Comenzamos un nuevo ciclo. La menstruación aparece porque cayó la progesterona. Miren acá las fases del ciclo menstrual, fase folicular, temprana, media, tardía, fase ovulatoria, fase lútea y fase menstrual. Vamos a ver. En la fase folicular, poco a poco sabemos que va a empezar a aumentar la progesterona, el estrógeno y también la inhibina por el folículo de Graf. Va a ocurrir la foliculogénesis en esta etapa. Y vamos a ir viendo ya en estos días que va a empezar a aumentar la FSH. Acuérdate que los primeros días empieza a aumentar la FSH, la LH. ¿Ya? Luego, cuando ya estamos, entonces, vamos a ver que en la fase folicular va a pasar eso, va a secretarse la FSH, va a empezar vamos a tener que nuestros folículos van a empezar a madurar, van a empezar a madurar la GnRH,
va a hacer que se eleve poco a poco mi FSH, mi folículo estimulante, va a ir creciendo, va a ir dominando alguno de ellos. Cuando ocurre después el pico de LH, ocurre la ovulación, ¿ya? Ocurre la ovulación. Entonces, y cuando ocurre después de eso, va a empezar a aumentar la progesterona. El proceso de luteinización, gracias, de las células de la granulosa, vamos a empezar a secretar progesterona. La LH y FSH van aumentando poquito a poquito, pero después se van a inhibir, disminuyen, van a ir disminuyendo. Esto es lo mismo. El intervalo preciso entre el comienzo de la oleada de LH, la ovulación, es un tanto incierto. En algunos libros nos dijeron 36 horas, acá sugiriéndose que la misma ocurre 1 o 2 horas antes de la fase final del aumento de progesterona, o 35 o 44 horas luego del comienzo de la oleada de LH. O sea, algunos libros te dicen que más o menos ocurre unas 36 horas después del pico de LH, acá te dicen de 35 a 44 horas después del pico de LH ocurre la ovulación. Entonces, hay cambios que van a ocurrir en el endometrio. Yo te dije que el endometrio es ese tejido que teníamos dentro del útero, en la cavidad del útero. Vamos a ver que el endometrio va a ir cambiando cíclicamente en su forma, en sus características, ¿ya? Vamos a ver que cuando vamos a tener que el tracto reproductor femenino se va a formar a partir de los conductos los conductos de Müller, los paramesonéfricos. Eso lo vamos a ver cuando hagamos la clase de sistema urinario y genital. Vamos a ver cómo se forma el útero. En la 8ª semana de gestación ya se está formando, se fusiona a la semana 10, crecen la trompa de falopio, el útero y la porción superior de la vagina. Vamos a ver que la diferenciación de la mucosa uterina termina en la semana 20 de gestación y demuestra la capacidad de respuesta de las hormonas esteroides por aparición de algunas glándulas secretoras en la semana 32. El epitelio endometrial va a regresar a un estado atrófico al final del primer mes de vida extrauterina. O sea, va a ser delgado antes que la mujer ovule. Si la mujer no está ovulando, tu endometrio va a ser delgadito. Pero cuando la mujer ya llega a etapa productiva, va a cambiar ese endometrio, se va a empezar a engrosar. Entonces, cuando nosotras ya comenzamos la etapa reproductiva, nuestro endometrio va a cambiar, va a engrosarse para recibir cada mes, en cada ciclo, tu posible embrión fecundado, tu ovocito fecundado. Vamos a tener una fase proliferativa temprana donde el endometrio va a medir menos de 2 milímetros. Vamos a ver que en esta fase vamos a ver que va a haber proliferación de las células de la capa basal. Vamos a tener glándulas rectas, estrechas y tubulares que van a ir cambiando. Va a haber mucha actividad mitótica, ¿ya? Y vamos a ver que luego empieza a engrosarse, va a haber hiperplasia glandular, vamos a tener que van a empezar a crecer, va a haber una pseudoestratificación, las glándulas crecen, la fase secretora temprana, ¿ya? Después de que ovuló, vamos a ver que el endometrio, ¿te acuerdas que te dije que después de la ovulación el endometrio se engruesa? Eso va a pasar. Vamos a tener, en el endometrio, chicos, vamos a tener una zona que es la que más pegada al útero, que le vamos a llamar zona basal. La que está más pegada al útero es la zona basal. Vamos a tener una zona esponjosa intermedia y una zona compacta, ¿ya? Que es la zona más superficial. Entonces, lo que es, nosotros vamos a tener en el útero, voy a hacer un dibujito. Imagínate que este es el útero. Acá está la vagina, acá están los ovarios. Vamos a tener, el endometrio está acá, ¿no? En la cavidad. ¿Ya? Vamos a tener que la que está más pegada al útero va a ser la zona basal del endometrio. Y después vamos a tener acá una zona que le llamamos esponjosa y compacta. La
esponjosa y compacta forman el endometrio funcional. Esas dos forman el endometrio funcional. Cuando ocurre la menstruación, lo que va a caer es el endometrio funcional. No va a caer tu zona basal. La zona basal está ahí. Lo que va a caer son esas dos otras capas. La zona funcional. La zona funcional cae. La zona basal va a quedar en el endometrio. Entonces, vamos a ver que estas dos últimas van a formar el endometrio funcional. Se va a edematizar el estroma, que es un factor importante en el engrosamiento de esta fase del endometrio, y va a haber mucha actividad mitótica que se limita hasta 3 días después de la ovulación. Las células glandulares, las glándulas, van a empezar a acumular vacuolas ricas en glucógeno y en su base va a haber actividad secretora. Miren acá la fase secretoria media, el endometrio se va a empezar a engrosar, hay vascularización, es una fase rica en glucógeno, va a haber las glándulas, con el tiempo se van a volver tortuosas, va a haber gran actividad. Ya hasta 6 días después de la ovulación vamos a tener que las células estromáticas alrededor de los vasos sanguíneos van a aumentar de tamaño, el endometrio se engruesa, aumentan los vasos sanguíneos, va a haber cambio, transformación en el endometrio y vamos a ver que las arterias espiraladas se van a enrollar, se alargan en el endometrio, estas arterias espiraladas van a crecer, se van a enrollar mucho más y el endometrio se vuelve grueso. ¿No? Antes de la menstruación va a haber infiltración estromática de leucocitos polimorfonucleares y mononucleares. Las glándulas con agotamiento secretor, núcleos basales, desaparecen del sistema de canales nucleares y las mitocondrias gigantes. Entonces, bueno, antes de la menstruación acuérdate que el endometrio se engruesa, pero después empieza a disminuir justo en los últimos días. Y vamos a tener que si ocurre la supresión de progesterona, o sea, si ya no hay progesterona, ya no hay cuerpo lúteo, va a empezar a caer. Cae ese endometrio funcional, va a caer, va a haber hemorragia. La hemorragia ocurre luego de que las arterias espirales, luego de un periodo de constricción, se relajan. El endometrio superficial se distiende para la formación de hematomas y se desarrollan fisuras que van a llevar a que se desprenda el tejido. Va a haber autofagia, heterofagia y presencia de macrófagos. Y la mujer va a menstruar. Cada mujer menstrua diferente. Va a haber acá chicas que de repente menstruan 2, 3, 4 días. Entonces, parte de lo que se va a eliminar es endometrio funcional. Fragmentos de tejido mezclados con sangre, licuados de actividad fibrinolítica en el endometrio. Va a caer 4 a 6 días, va a empezar a caer. Más o menos, ¿cuánto se elimina? 25 a 60 mililitros de sangre, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Esto es lo mismo que es lo que pasa cuando se eleva la FSH-LH. ¿Ya? La capa basal y la capa funcional del endometrio. La capa basal apenas sufre cambios cíclicos y es la encargada de regenerar post-menstruación el endometrio. Va a estar irrigado por las ramas rectas de las arterias radiales. La capa funcional es la que sufre los cambios cíclicos y es la que se descama cada ciclo. Si les pregunto entre capa basal y funcional, no se pueden equivocar. La capa funcional va a estar irrigada por los plexos vasculares que forman las venas y las ramas espirales de nuestras arterias radiales. Miren qué bonito, como el endometrio se engrosó, como el endometrio se engruesa, como el endometrio se va engrosando, las glándulas se vuelven tortuosas, aumenta la progesterona y se va engrosando acá. Tu endometrio baja un poquito antes de que ocurra la menstruación y luego cae, todo se descama. Toda la capa funcional de tu endometrio parte, cae. Caen hematomas, cae tejido, va a caer por acá. En ausencia de fertilización va a caer ese endometrio, va a caer y va a haber
3 fenómenos en el endometrio: reacción vasomotora, pérdida tisular y menstruación. Menstruación. Ocurre la menstruación. La mujer menstrua. Mujer menstrua, ¿y qué va a pasar? Bueno, vemos acá algún resumen. En la mujer, la LH va a controlar la maduración de los folículos, la ovulación. El pico de LH va a hacer que la mujer ovule. La iniciación del cuerpo lúteo también y la secreción de la progesterona. La FSH estimula la producción de los folículos ováricos y de estrógeno. Quien va a producir más progesterona es el cuerpo lúteo. Ya, vámonos entonces, ya estamos acabando, vamos a hablar un poco de ovogénesis para acabar la clase. Vamos a ver un poco de cómo es el desarrollo folicular. ¿Ah? Vamos a ver cómo es el desarrollo folicular. Ya está. Vamos a ver, chicos, que la célula... ¿Me escuchan, no? No estoy hablando sola como hace un rato. ¿Sigo con Sí, ustedes? doctora, sí se escucha. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Vamos a ver que las 10 minutos más y acabamos, chicos. Las células germinativas que van a dar origen van a estar dentro de tus folículos, ¿ya? Las ovogonias, al inicio, miren acá, son diploides. Escuchen bien para hacerlo rápido. Las ovogonias son diploides. 22 pares de autosomas y un par sexual. Eso ya lo conocemos. La ovogonia, más o menos, cuando tienes 3 meses de vida intrauterina, cuando está pequeñito, cuando recién la mujer, cuando una niña, cuando una bebé tiene 3 meses en el útero, todavía ni siquiera nacido, al tercer mes de vida intrauterina, o sea, va a producir, este feto va a empezar a, se va a producir mitosis en este feto, se va a convertir en ovocito primario a los 3 meses, ¿ya? A los 3 meses de este feto va a empezar a producir. Acá vamos a ver que se va a producir mitosis y se convierte en ovocito primario, que también, miren, también es diploide. Este ovocito primario, que también es diploide, miren acá, estos ovocitos primarios van a quedar contenidos dentro de un grupo de células que forman el folículo primordial. Acá tenemos que forman el folículo primordial, que miren acá, son células con una sola fila. Es una sola fila de células planas, una única fila de células. Y una vez que el ovocito primario, vamos a ver que una vez que el ovocito primario va a ingresar en meiosis 1 al 7º mes de vida intrauterina, empieza a ingresar a meiosis 1. Acá más o menos vamos a tener unos 2 millones de ovocitos primarios que van a ingresar a meiosis, pero que van a quedar detenidos en profase 1. En profase 1, justo en diploteno de la meiosis 1, acá quedan detenidos. En resumen, vamos a tener que nuestro folículo primordial, conteniendo nuestro folículo primordial, va a contener un ovocito primario diploide que va a estar detenido acá en profase 1. Vamos a tener por acá en esta etapa unos 2 millones de ovocitos. Va a quedar detenido hasta que lleguen a la madurez sexual la mujer. O sea, nace en esta etapa. Vamos a ver que una vez que llega a la madurez sexual, la mujer que ya tenía 2 millones, ahora va a bajar. Más o menos vamos a tener a unos 300.000 a 400.000 ovocitos cuando llegan a la madurez sexual. Y de ahí 10 a 20 folículos primordiales van a empezar a madurar. En donde en esta etapa, estos folículos primordiales que quedaron ahí en la etapa fetal, hasta que la mujer nace y vamos a ver que va a quedar todo detenido hasta que comience la mujer a ovular. Cuando la mujer llega a la madurez sexual,
más o menos va a tener unos 400.000 ovocitos. Y de ahí, de esos 400.000 de tu reserva, 10 a 20 folículos primordiales van a empezar a madurar. Significa eso que nuestro folículo primordial que tenemos acá, puras células planas en el folículo primordial, va a convertirse en folículo primario, que ahora de células planas va a empezar a tener células cúbicas. Y ahora también vamos a ver que van a empezar poco a poco a secretar estrógeno, porque cuando madura acá el folículo, también empieza a secretar estrógeno, comienza a funcionar el eje hipotálamo-hipófisis en la etapa ya de la adolescencia. Va a empezar, vamos a ver que si la mujer llega a esta etapa de la adolescencia, el folículo va a empezar a madurar y vamos a ver que vamos a secretar acá estrógeno. El folículo primario después se va a convertir en avanzado, y las células foliculares que están acá se empiezan a estratificar, y aumentan mucho más, van a ser mucho más células, van a aumentar en su número. Estas de acá, junto con el ovocito, van a secretar glicoproteínas y van a formar lo que llamamos la zona pelúcida. Empieza a formar la zona pelúcida. Este folículo avanzado se va a convertir en ovocito, en folículo secundario. Se va a convertir en folículo secundario, también le llaman folículo antral. Folículo secundario o antral. Y acá va a ocurrir que en las células foliculares se va a formar una cavidad. Acá se forma el antro, se forma esta cavidad, se empieza a formar el antro que vamos poco a poco se va a llenar de agua, de líquido, este antro. Acá seguimos en meiosis 1, chicos, seguimos en meiosis 1, en profase, arrestado ahí, y vamos a ver que antes de la ovulación, de estos 10 a 20 folículos que estaban madurando, unos pocos van a culminar la meiosis 2, no todos culminan la meiosis 1, perdón, y forman un ovocito secundario. Maduran y forman un ovocito secundario. El ovocito secundario, acá ya es haploide, acá ocurre la división, acá vamos a ver la separación en la meiosis 1 y se va a quedar haploide, un ovocito secundario y un cuerpo polar. Este ovocito secundario va a estar en un folículo maduro o folículo de Graf. Esto va a estar acá adentro. Acá tengo mi ovocito secundario que está madurando, mi folículo de Graf. Acá ves el antro, acá tengo las células que empiezan a formar las células de la teca, de la granulosa. Y vamos a ver acá de que se está formando nuestro folículo de Graf. Acá el antro creció y creció de manera muy importante. Y acá las células de la granulosa van a quedar acá, en un costadito. Las células de la granulosa van a quedar en un lado, si ustedes ven ahí. Y van a quedar acá. Vamos a seguir formando la zona pelúcida. Acá adentro va a estar mi ovocito secundario. Se va a formar acá el cúmulo óforo. Este ovocito secundario que está formándose va a ingresar recién en meiosis 2. Acá recién ingresa en meiosis 2. Antes que ocurra la meiosis 2, se vuelve a detener en metafase 2. Este folículo de Graf que se formó va a migrar a la superficie del ovario. Este folículo va a ir madurando, madura, y se va a expulsar un ovocito con su zona pelúcida y su corona radiada. Se expulsa uno generalmente. Y si se une con el espermatozoide, va a entrar en contacto con la zona pelúcida y recién cuando ocurre la unión del óvulo con el espermatozoide se reanuda esta meiosis 2. Recién ahí
ahí nos habíamos detenido, pero cuando se une el óvulo con el espermatozoide, recién se reanuda esta meiosis 2. Nosotros cuando ovulamos como ovocito secundario. Todavía no se ha unido con el espermatozoide. Recién cuando se unió con el espermatozoide, se reanuda la meiosis 2. Recién ahí. Acuérdate que si hay fecundación, el espermatozoide va a entrar en contacto con la célula pelúcida y se reanuda la meiosis 2 que había quedado en metafase. Cuando la mujer menstrua, se elimina un ovocito secundario, ovocito 2 o ovocito secundario. Entonces, el óvulo recién se produce cuando ocurrió la fecundación, recién ahí. Se va a formar un óvulo haploide al término de la meiosis 2 y los cuerpos polares también van a sufrir meiosis 2. También van a sufrir meiosis 2, esos cuerpos polares. Bueno, entonces se forma, vamos a ver un óvulo, acuérdate, haploide al término de la meiosis 2 y los cuerpos polares también van a formar meiosis 2 y después se van a empezar a reabsorber los cuerpos polares. Entonces, en conclusión, en cada ovogonia va a formar un solo óvulo. Cuando tú ovulas como ovocito secundario. Recién la meiosis 2 se va a reanudar cuando ocurrió la unión del óvulo con el espermatozoide. Por cada ovogonia tenemos un único óvulo. Las células que van a quedar acá, estas células que quedan aquí, van a formar el cuerpo lúteo después que la mujer ovuló. ¿Me entendieron más o menos, chicos? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Qué tal les pareció? Vamos a reforzarlo en práctica, vamos a hacer ovogénesis y espermatogénesis en práctica. ¿Me escucharon? Ya. Bueno, chicos, entonces nos vemos en práctica en unos 5 minutos en mi grupo. Los que tienen práctica mañana, los veo mañana, o mañana también otros tienen con el doctor Hidalgo. Estoy viendo que en los chats están preguntando cuándo se presentan las prácticas. Por favor, ¿tienen dudas con respecto a eso? ¿Hay dudas con respecto a las prácticas? ¿Cuándo se presentan? Los escucho. Por mi parte, sí, maestra. Cuéntame. ¿Va a haber algún examen del consolidado? Esta semana no, yo les estoy avisando, parece que ya en estos días, la próxima semana. Ya, mis gracias. Ya, pero hoy día no. Ya, Ustedes después de cada práctica se supone que deberían enviar a nuestro correo, al correo del profesor que les toca, su práctica que realizan. En la práctica nosotros estamos desarrollando la guía, pero en algunas ocasiones, hay algunos temas que les dejamos para que ustedes lean, investiguen. Por eso se les da hasta un día antes de su práctica para que lo presenten. Así lo están manejando en mi grupo. El grupo del doctor Hidalgo no sé cómo lo están manejando. ¿Cómo lo están manejando en el grupo del doctor Hidalgo? Igual, doctora, nos deja así, un día antes, hasta nos da tiempo también para presentar a los chicos que nos han estado presentando días posteriores. Sí. Ya. Los que deben prácticas, envíenlas. ¿Ya? Cuando ustedes envían fuera de tiempo tienen menos nota, pero peor es el ir jalados. Si aún deben prácticas, envíenlas. Tienen tiempo, envíenlas. ¿Ya? Porque cuando entreguemos notas, no van a tener nota y sale 0 ahí. ¿Ya? Vamos a suponer que no entregaron la práctica 1. Hasta ahora no la entregas. Si tú la entregas ahora o estos días, te vamos a poner de repente 12, 14, 13, de repente 11, depende cómo la realizaste. Pero peor es que te pongan 0, ¿no? Entonces, entrega toda tu práctica. Si tú entregas a tiempo hasta la fecha límite, tienes la nota más alta. O sea, si tú lo entregas a tiempo. Listo, chicos, nos vemos. ¿Una pregunta más? Sí, una consulta. O sea, ¿va a haber examen teoría y de práctica o solo un examen? El examen es uno solo. Y yo les voy a avisar. Ya, se les va a avisar en el WhatsApp. Todos están en mi WhatsApp. Todos están en el WhatsApp, ¿no? De teoría. ¿Hay alguno que no esté en el WhatsApp?
todos ven su WhatsApp, ¿no? Porque yo por ahí siempre les voy a avisar cosas, siempre por ahí estén atentos. Y acá Talía, ¿estás presente? Sí, Miss, aquí estoy. Hola. Talía, ¿tomaste lista por ahí? Listo. Ya, gracias, toma lista. Talía también siempre va a estar coordinando conmigo. Yo le voy a estar avisando a Talía. Ya voy a ver ahora el cronograma y les voy a avisar para que tengan tiempo de estudiar. Cuando haya examen, nadie expone en la... ¿Me escucha? Sí. El examen es uno solo, chicos, pero si se dan cuenta, la teoría tiene que ver con la práctica. Lo que estamos estudiando en teoría tiene que ver con la práctica. Así que de repente les va a venir un ejercicio por ahí de Mendel, les puede venir un ejercicio de repente sobre herencia autosómica dominante, recesiva, ligada al cromosoma X, etc. Porque lo que hacemos en teoría es reforzado en práctica. O sea, tienen que ver los temas. Los temas tienen mucho que ver. Igual, si sus compañeros de repente pusieron sobre el síndrome de Cri-du-Chat, que es una delección del cromosoma 5, por ahí puedo preguntarle, o de repente les puede venir una pregunta sobre Klinefelter, sobre Down, pero temas que hemos hablado, qué temas que hemos tocado, en teoría o en práctica. ¿Ya, chicos, me entendieron? Doctorita, ¿nos puede facilitar su PPT, por favor? Los he pasado en el WhatsApp. El de hoy día los voy a pasar ahorita. Ay, muy amable, gracias. Pero sí tienes hasta la clase anterior, ¿no es cierto? Sí, para poder estudiar, porque de ahí va a venir las preguntas del examen y también de las clases que ustedes dictan. Sí, las Gracias. clases teóricas y también las prácticas. Yo les estoy pasando por WhatsApp. Están al día hasta la clase anterior con las diapositivas, ¿no? Sí, al menos yo sí. Ya, pero está en el WhatsApp. Ya, si hay algún problema, avisen a Talía o me avisan a mí, por favor. ¿Ya? Listo, chicos. Igual, la recuperación de clases se pasó el link para que escuchen la recuperación, ¿no? Ya. Listo, chicos, nos vemos. Nos vemos en unos minutos en mi grupo de práctica, por favor. Bye, bye. Mi grupo de práctica, vayan compartiendo pantalla. Miss, no se olvide de tener la grabación. Gracias por hacerme acordar.